puedo creer, Ernesto. En la mañana que vine estabas aquí viendo esto mismo. Me fui a comer sola, por cierto, y tú sigues ahí sentado como hipnotizado. ¿Qué estás viendo? Es que no has puesto atención, Dismara. Velo, Dismara, está padrísimo. Mira. Este video me lo mandó mi tía Lupe. Mi tía Lupe son de esas tías que siempre andan mandando como piolines así al chat. ¿Qué? Pero esto fue un invento de Mandelbrot. ¡Wow! ¿Pero quién? Benoit Mandelbrot. Lo que están viendo es un zoom, o sea, un acercamiento cada vez con mayor resolución al conjunto de Mandelbrot. Mandelbrot fue un matemático polaco, naturalizado francés y luego estadounidense. Se considera el padre de los fractales. De hecho, él fue quien acuñó el término fractal para describir la repetición infinita de patrones geométricos a diferentes escalas, que muestran versiones cada vez más pequeñas de sí mismos. Las partes pequeñas de un fractal, explicaba Mandelbrot, son semejantes al todo, al conjunto completo. Como ocurre en el triángulo de Sierpinski, que ha salido ya en varios de nuestros programas. Mandelbrot decía con mucha razón, las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos y la corteza no es suave, ni los rayos viajan en línea recta. Y él mismo demostró que la mayoría de las formas de la naturaleza son fractales. El conjunto de Mandelbrot se dibuja en la computadora mediante un programa que sigue una ecuación matemática, la cual, para un matemático, es bastante sencilla. Pero lo que me trajo hoy a este programa es el infinito y, como bien decía Mandelbrot, los fractales son una ventana al infinito. Te dije, Ismara, que lo que estaba viendo era bien interesante. ¿Te das cuenta? Me estaba asomando al infinito, ¿eh? Pues a que no sabías que aquí cabe el infinito. ¿Cómo el infinito ahí? ¿Infinito el universo? Sí, mira, lo podemos ver muy fácil en la recta numérica. Toma el intervalo 0, 1. Como seguro sabes, lo podemos dividir en 10 cachitos. Cada uno tendrá una medida de 0.1. Ahora, vamos a poner una lupa imaginaria entre el 0 y el 0.1. Veremos ahora con detalle el intervalo 0 a 0.1. ¿Y qué crees? Ya sé, vamos a subdividirlo luego en 10 cachitos de medida .01, ¿no? Y bueno, sacamos la lupa. ¡Wow! Ya vi lo que estás haciendo, ¿eh? Exacto, Ernesto. Y ahora lo vamos a subdividir en 10, y luego en 10, y luego otros 10. No, ya no te enclaves porque luego te quedas ahí atrapado en el infinito, ¿eh? Oigan, chicos, ¿pero es el infinito o un infinito? ¿Cómo? ¿Hay más de un infinito? Por supuesto que sí. Les voy a presentar al gran matemático Cantor. Él descubrió que hay muchos infinitos y que no todos son del mismo tamaño. Hasta finales del siglo XIX, ningún matemático había logrado describir el infinito más allá de la idea de que es un valor absolutamente inalcanzable. George Cantor fue el primero en abordar a fondo un concepto tan abstracto, y lo hizo desarrollando la teoría de conjuntos. Esto le llevó a la sorprendente conclusión de que hay infinitos de distintos tamaños. Antes de Cantor se pensaba que solo había un infinito, es decir, que todos los infinitos eran del mismo tamaño. Sabían, por ejemplo, que había un número infinito de números, que había un número infinito de puntos en una recta, que quizás el universo era infinito. Pero Cantor se preguntaba si habría infinitos más grandes que otros. Es decir, quería saber si todos estos conjuntos infinitos que se conocían tendrían el mismo tamaño. Y para averiguarlo, se puso a compararlos. Pero, ¿cómo se pueden comparar cosas de tamaño infinito? Imaginémonos que hay dos niños jugando a los cochecitos. Los niños tienen 5 años y solo saben contar hasta el 3. Sin embargo, pueden determinar sin problema quién tiene más cochecitos. Simplemente los emparejan, uno de la niña con uno del niño, y el que quede con cochecitos sin emparejar, evidentemente será el que tenía más. Cantor aplicó la misma idea a muchos conjuntos infinitos. Descubrió así que el conjunto de los números naturales positivos, es decir, el 1, 2, 3, 4, etc., tiene el mismo tamaño que el conjunto de los números pares positivos, 2, 4, 6, 8, etc. Nuestra intuición diría que hay más números naturales que números pares,
pues podríamos pensar que la mitad de los números naturales son pares y sabemos que el conjunto de los pares es un subconjunto propio de los números naturales. Sin embargo, Cantor vio que si los emparejaba como los cochecitos, ambos conjuntos tienen el mismo tamaño. De esta forma, a cualquier número natural le corresponde un único número par y viceversa. Recuerden que los números racionales son aquellos que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. Cantor ahora quería saber el tamaño del infinito de los racionales. Para esto utilizó una idea muy ingeniosa. Empezó colocando todos los números racionales en una tabla. En cada fila puso el mismo número natural en el numerador y en cada columna un mismo número en el denominador. Como podemos apreciar, obtenemos así absolutamente todas las fracciones positivas. Es más, algunas están repetidas, ya que 1 sobre 1 es lo mismo que 2 medios, 3 tercios, y algo parecido pasa con 1 medio y 2 cuartos. Ahora bien, ¿podemos enlistar de modo sistemático estos números? La respuesta es sí. Observa que la tabla se extiende infinitamente, pero empezamos en la esquina superior izquierda y podemos ir recorriéndola siguiendo diagonales. Si ampliamos un poco la tabla y marcamos de color rojo los números repetidos, que nos podemos saltar, queda algo así. El conjunto de los racionales puede numerarse, como 1, 2, 1 medio, 1 tercio, 3, 4, 3 medios, 2 tercios, 1 cuarto, y etc. Podemos así establecer una relación de 1 a 1 con 1, con los números naturales 1, 2, 3, 4, etc. De este modo, cada número racional se corresponde con su orden en la lista de arriba. Lo que parecía un infinito más grande había resultado ser simplemente el mismo de siempre, pero Cantor, con la curiosidad de un buen matemático, siguió investigando. Más allá de los racionales están los números reales, que incluyen el número pi o el número e, la raíz cuadrada de 2 y todos los demás números que tienen infinitas cifras decimales que no se repiten y no pueden expresarse como fracciones de enteros. ¿Sería este conjunto más grande o es una vez más igual de infinito que los anteriores? ¿Cuál sería la sorpresa de Cantor cuando descubrió que, ahora sí, estaba ante un conjunto infinito más grande que el conjunto de los números naturales? Cantor así demostró que existen conjuntos que no pueden numerarse para ser contados poniéndolos en relación con los naturales, conjuntos incontables en contraposición a conjuntos contables o numerables como los racionales, aunque sean infinitos. ¿Pero cómo lo hizo? Imaginémonos por un momento que podemos poner en una lista infinita a todos los números reales entre 0 y 1. No se emocionen, diría Cantor. Conozco un número que no está en su lista y lo puedo construir de la siguiente manera. Tomemos el primer decimal del primer número, el segundo del segundo y así sucesivamente. Como su lista es infinita, el nuevo número tendrá un infinito número de decimales. Y si su lista en verdad tiene a todos los posibles números reales entre 0 y 1, entonces seguramente el número que acabamos de construir también estará ahí. Ahora viene el truco maestro. Inventemos un segundo número, que también estará entre 0 y 1, cambiando absolutamente todas las entradas del primer número inventado. Por ejemplo, donde había 2 ponemos un 7, donde había un 9 ponemos un 4, donde había 3 ponemos un 6. No importa el nuevo número que elijamos, lo importante es que sea distinto. Pues este nuevo número definitivamente no está en la lista. No es el primero, pues el primer dígito después del punto es distinto del primer dígito del primer número de la lista. Por lo mismo, no es igual al segundo ni al tercero, y con este argumento podemos seguir hasta el infinito. Hemos comprobado que no era que nuestra lista contenía a todos los números reales entre el 0 y el 1. Esto nos dice que los números reales no pueden enumerarse y por lo tanto no pueden contarse usando los naturales. Son infinitos, pero son más infinitos que los conjuntos infinitos numerables como los enteros. Son infinitos no numerables. Mi nombre es Roberto Pichardo Mendoza, soy doctor en matemáticas y desde hace más de 10 años estoy trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Me han interesado mucho las matemáticas desde que estaba yo en la preparatoria. En el último año me di cuenta de que tenía facilidad y además gusto para ellas, y desde entonces me dediqué completamente, ¿no? Licenciatura, maestría y doctorado. Entonces, una carrera de tiempo completo. Antes de responder a cuántos tipos de infinitos hay, estaría bueno hacer una distinción entre lo que en el lenguaje coloquial se llama infinito y lo que en el lenguaje matemático se llama infinito. Porque todos estamos acostumbrados a escuchar expresiones del tipo tenía una paciencia infinita, ¿no? O había una gama infinita de colores, o un cielo azul infinito. Y en estos ejemplos, en el de paciencia infinita y en el de cielo azul infinito, nos estamos refiriendo a cualidades en donde no hay cota, es decir, la paciencia de esta persona no está supeditada a esto, ¿no? Tiene una paciencia que se extiende por todos lados, como el cielo azul. En matemáticas, cuando hablamos, bueno, particularmente en mi área, ¿no? La teoría de conjuntos, cuando hablamos de infinito, no nos estamos refiriendo a cosas que están circunscritas a un espacio reducido o no. Nos estamos refiriendo a la posibilidad de poder contar cuántos objetos tiene tal cosa. Por ejemplo, yo sé que tengo una cantidad finita de dedos en esta mano porque puedo pensar en el número natural 5 y contar los dedos de mi mano utilizando nada más el número natural 5, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces sé que los dedos de esta mano son finitos. Entonces, en matemáticas, cuando nos referimos a infinito, al menos en el contexto de la teoría de conjuntos, nos estamos refiriendo a cosas que no pueden ser contadas utilizando un número natural. Hay una cantidad imposible de determinar de infinitos, ¿no? Entonces, no es muy satisfactorio, ¿no? O sea, uno podría decir, debe de haber una cierta cantidad de infinitos, pero en realidad uno puede ir produciendo infinitos cada vez más y más grandes, ¿no? Es una de las cosas que se aprende, ¿no? En teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos es, o sea, prácticamente la definición está en el nombre. Es la teoría que se hace alrededor de los conjuntos, ¿no? Los estudiantes que ya hayan tenido contacto con la idea de conjunto, que es la forma moderna de presentar a la matemática, ¿no? En los programas de estudio de prepa y bachillerato. Sabrán que un conjunto es una especie de costal en donde se echan cosas, y estos conjuntos se pueden operar entre ellos. De hecho, gran parte del temario y de las evaluaciones que se hacen, ¿no? en la educación, en la educación media superior, tienen que ver con operar conjuntos. Dados estos dos conjuntos, dime quién es la unión. Dados estos dos conjuntos, dime quién es la intersección de estos dos conjuntos. Y entonces, esas ideas son muy básicas y ocupan poco tiempo del programa, pero resulta que matemáticos del siglo pasado comenzaron a interesarse profundamente en analizar más cosas de los conjuntos, es decir, ir más allá de las uniones y de las intersecciones, que, como repito, son parte del programa básico, ¿no? de la preparatoria de matemáticas. Uno recuerda los diagramas de Venn, por ejemplo, ¿no? Estos rectangulitos en donde uno pone círculos que representan a los conjuntos y ese tipo de cosas. Y entonces, en ese sentido, la teoría de conjuntos se ocupa de estudiar o de hacer un análisis de propiedades más y más profundas de los conjuntos. Y la conexión, refiriéndome a la segunda parte de la pregunta, la conexión que tiene esta teoría que tiene la teoría de conjuntos con los infinitos que descubrió Cantor, es que fueron la piedra angular. Los infinitos descubiertos por Cantor fueron la piedra angular para construir este edificio. Es decir, a partir del descubrimiento de los infinitos de Cantor, los matemáticos comenzaron
empezaron a interesarse en aprender más y más de cómo se comportan estos infinitos, y ahora hay libros y enciclopedias enteras referentes a la teoría de conjuntos. Entonces, esa es la conexión que me gustaría resaltar, ¿no? Que a raíz del descubrimiento de los infinitos de Cantor, es que la teoría de conjuntos despega y se vuelve una rama muy especializada de las matemáticas. Aquí hay dos posibles formas de responder a esta pregunta, y esas formas de responder, estas dos formas corresponden a visiones, ¿no? La ciencia, la ciencia en general y las matemáticas en particular no están exentas de criterios subjetivos, ¿no? Es decir, de las personas que hacen ciencia y las personas que hacen matemáticas. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestros propios puntos de vista y resaltamos unas cosas y tratamos de ocultar otras, ¿no? Es decir, hay cosas que nos interesan y las consideramos trascendentales, y hay cosas que no nos interesan y pensamos que son curiosidades que no vale la pena estudiar o invertir tiempo en ellas. La importancia para los que somos especialistas en el área es que le da cimientos fuertes al resto de las matemáticas, pero tampoco me es ajena la opinión de mis otros colegas, en donde únicamente la ven como una herramienta, ¿no? Como si fuese un desarmador o unas pinzas o un martillo que ellos utilizan para construir una casa de madera, por ejemplo, ¿no? Oye, Ernesto, ¿te das cuenta de que aquí en mi mano cabe una infinidad de números reales? ¿Una infinidad más grande que el infinito de todos los números naturales? Oye, tenías razón, Didmara, ¿eh? Y esto es una locura. ¿Cómo se habrá sentido Cantor al descubrir esto? Pues has de saber que sí fue duro para él. Su descubrimiento provocó el rechazo de la comunidad científica, y por lo extraño que era todo este nuevo mundo, incluso él empezó a dudar de sí mismo. Tuvo un final triste. Empezó a sufrir crisis nerviosas y finalmente murió internado en un hospital psiquiátrico. George Cantor nació en 1854 en San Petersburgo y murió en 1918. Pero dejemos la nota triste a un lado. Creo que no les he contado sobre el polvo de Cantor. ¿El polvo? ¿Qué es el conjunto Cantor? Empezaré por decir que el conjunto Cantor es un fractal sencillo. Es quizá el primer fractal conocido. Y es tan sencillo que cabe en el intervalo 0,1. Veamos cómo se construye. Tomemos el intervalo entre 0 y el 1, llamémoslo C0. Dividimos este intervalo en 3 partes iguales y nos quedamos únicamente con los extremos. Es decir, el tercio del centro queda eliminado. Llamaremos a estos 2 segmentos restantes C1. Ahora, a cada uno de estos le aplicaremos la misma regla. Los dividimos en 3 partes iguales y eliminamos el segmento central, quedando ahora 4 segmentos de recta que llamaremos C2. Repetimos el mismo proceso y obtenemos C3, y así podemos continuar hasta el infinito. El conjunto de Cantor es el conjunto de todos los números que no se eliminan después de repetir este proceso un número infinito de veces. Este conjunto tiene propiedades muy interesantes. Para empezar, como ya dijimos, es un fractal, pero ¿cuánto mide exactamente? El conjunto de Cantor tiene medida 0 y se los voy a demostrar. Vamos a calcular la longitud de los trozos que quitamos. En la primera iteración quitamos un solo segmento de 1/3. En la segunda, 2 segmentos de 1/9 cada una. En la tercera, 4 segmentos de 1/27 cada una, y si así nos seguimos, en la iteración n quitamos 2 a la n segmentos con medida 1 sobre 3 a la n cada una. Si nos seguimos así hasta el infinito y hacemos la suma, obtendremos la fórmula que vemos en pantalla, que nos dice que la longitud de los segmentos que quitaremos es la suma de n igual a 1 hasta infinito de 2 a la n menos 1 por 1 entre 3 a la n. Y eso, si sabemos calcularlo, nos da 1. La medida de los segmentos que quitamos es 1, y sin embargo podemos demostrar que el conjunto de Cantor, después de infinitas iteraciones, quedará con un infinito numerable de puntos. Sorprendente, ¿no? Y como curiosidad, se sabe que su dimensión no es 0, como sería la dimensión de un punto, pero tampoco es 2, como sería la dimensión de una recta. En realidad, el conjunto de Cantor tiene dimensión fractal.
Ah, y el polvo de Cantor se construye de la misma manera, pero empezando con un cuadrado. Dividimos cada lado del cuadrado en 3 y trazamos de esta manera una cruz central que será la que se elimina. Nos quedan 4 cuadrados a los que les repetiremos exactamente el mismo proceso. Su dimensión es aproximadamente 1.2618. Los especialistas en teoría de conjuntos se dedican a hacerse preguntas cada vez más y más abstractas, ¿no? Pero llega a tanto el nivel de abstracción que si yo mencionara una de esas preguntas que les importan a los especialistas, ¿no? a la gente que dedica su vida a trabajar en esta área, si yo mencionara una de esas, no tendría ningún sentido, pero son problemas problemas límite, ¿no? de la teoría de conjuntos. Los conjuntos se pueden hacer tan complicados que hay preguntas todavía difíciles de responder y que ni siquiera las mejores mentes de esta generación o de las anteriores han podido responder, ¿no? Hay diferentes áreas. Hay de las populares. Está esta área de la teoría de conjuntos que se traslapa con la lógica matemática. Está la parte de teoría de conjuntos que se dedica a investigar exclusivamente cómo se comportan los infinitos de Cantor. Hay gente, hay grupos extensos de personas trabajando en esto, ¿no? En la teoría de cardinales, ¿no? Ese es el nombre técnico que utilizamos para referirnos a los infinitos de Cantor en teoría de cardinales. Hay otra también muy importante que es la de combinatoria de conjuntos y de nuevo sería muy difícil intentar explicar qué cosa es la combinatoria de conjuntos. La forma en la que mucha gente ve la ciencia es como ciencia básica y ciencia aplicada. En la ciencia básica uno tiene sus rompecabezas y cada rompecabezas es un problema matemático, puramente matemático. Entonces, la teoría de conjuntos es matemática básica, es de esta matemática que se ocupa de sus propios problemas independientemente de la realidad. Y esa es la matemática básica, ¿no? Y la matemática aplicada es la que, en efecto, ve un problema de la vida cotidiana y entonces intenta resolverlo. Y en muchas ocasiones, muchas ocasiones, la mayoría de las veces, me atrevería a decir, la matemática aplicada se mueve hacia la matemática básica, toma ideas que las personas que estaban haciendo matemática básica nunca le vieron una aplicación porque no era lo que tenían en mente, toman estas ideas y resulta que pueden utilizarlas para resolver problemas prácticos. Se están construyendo teoremas, se están construyendo definiciones, se están haciendo observaciones acerca de cómo se comportan cosas, pero no aplicados a un problema en específico, como sería un problema de ingeniería, ¿no? Sino más bien pensando en lo interesante que es el estudio abstracto de ciertas cosas. Bueno, Esmara, si no te molesta, mi tía me envió este otro video de este fractal que está impresionante, ¿eh? ¿Qué tal si te despides tú de los estudiantes y yo me quedo viendo lo que te parece? Sí. Ah, qué bueno. Ok, bueno, dejemos en paz a Ernesto y nos despedimos de todos ustedes. Recuerda que este programa lo hacemos entre todas y todos. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! ¿Me das más palomitas? Hombre, tú Dame. no. ¿Más palomitas? Ya, una. ¿Para el fractal? Ya. Ay, Esmara, adiós. Adiós.